Muy buenas tardes, son las 6:30 en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en el Diplomado Gerencia Administrativa y Laboral. La sesión de hoy, Tendencias Administrativas. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar nuestra primera sesión. Les recuerdo que para poder obtener el certificado deben haber participado en el 80% de las clases. Pueden hacerlo en formato grabado o en línea como estamos en este momento. En cualquiera de los dos casos se valida la asistencia, que es el único criterio para otorgar la certificación. Segunda recomendación. En este y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de cada clase. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy nos acompaña Lina Sierra, magíster en Administración y Negocios, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, así como en Gerencia de Desarrollo Humano. Desde 1998 se desempeña liderando áreas de jurídicas y desarrollo humano de diferentes compañías a nivel nacional e internacional como gerente. Ha desarrollado proyectos de alto impacto relacionados con e-learning, evaluación del desempeño, gestión del conocimiento, creación y desarrollo de herramientas tecnológicas legales y de seguridad y salud en el trabajo para la administración de los procesos jurídicos y de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. También les recuerdo que este es un diplomado que se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, ETB, Cámara de Comercio de Ipiales, Cámara de Comercio de Buga y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Lina, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Lina, muy buenas tardes, bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, Lina. Bueno, espérate, mostrar mi pantalla. Perfecto. Un segundo. ¿Ahí lo pueden ver? Perfecto, ya estamos viendo la presentación, Lina. Dame un segundito, yo minimizo acá porque no me lo deja ampliar. Un segundito, Miguel, que no me lo deja ampliar y la idea es que lo pueda ampliar. ¿Ahí lo ven mejor? Ahí ya lo vemos en pantalla completa, Lina. Bienvenida, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Me gustaría, Miguel, que me contaras el perfil de las personas que están hoy presentándose o que están asistiendo al diplomado. Por supuesto, Lina. El perfil está segmentado en 3 grandes grupos. El primer grupo son emprendedores que están empezando su emprendimiento, perdón la redundancia, y se capacitan en absolutamente todo. Ese es el primer gran perfil, porque todavía no tienen como el apoyo suficiente para tener encargados de cada área. No es un perfil muy técnico. Luego viene un segundo perfil de pymes que pertenecen a la comunidad y han crecido lo suficiente como para tener una persona encargada del tema, en este caso en administrativa y laboral, y ya conocen un poco más el tema, tienen formación con respecto al tema. Y un tercer perfil, un poco menor, es el de estudiantes. Perfecto, bueno, en primer lugar, pues ya me hicieron la presentación, me parece un momento muy pertinente para dictar esta capacitación. Yo también soy, digamos que una persona emprendedora. Nosotros en este momento, mi organización, yo también empecé por todo el tema del emprendimiento, digamos que di toda la vuelta por el ecosistema de innovación de Medellín. No sé si ustedes lo hayan oído mencionar, todo el tema de Ruta N y todo el ecosistema de innovación. Sé lo difícil que es iniciar un emprendimiento y que a uno en la universidad realmente no le explican todos los temas al detalle porque es más teoría que práctica, pienso yo. En el momento en que uno inicia un emprendimiento se encuentra con todos los problemas y con los temas administrativos que de pronto se los enseñaron pero que nunca los vivió en la práctica. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es que a través de mi conferencia o de mi hora y media que tengo para dictar los temas y las herramientas administrativas y las tendencias de la administración, estén muy enfocados a la parte del emprendimiento y a los errores que pudiera cometer un emprendedor en el inicio de esa labor tan importante que es generar empleo en Colombia e incentivar empresa en Colombia y generar empleo. Entonces, bienvenidos. La idea es que
cada que tengamos una pregunta, no dejemos las preguntas para el final, Miguel. A mí me gusta que las preguntas se inicien o se hagan en el momento en que a la persona le surja la duda, porque cuando uno guarda las preguntas para el final, después se le olvidan, después ya no son pertinentes, no tienen que ver con el tema que se está dictando. Entonces, me gustaría mucho que me levantaras la mano, que me dijeras en el momento en que hacen una pregunta para poderla responder de manera inmediata. Miguel. Lina, va a ser difícil porque el auditorio es bastante amplio, tenemos un auditorio bastante grande, entonces van a haber preguntas, yo supongo que cada 10 segundos. Por eso preferimos hacer como condensarlas en dos sesiones, una hacia la mitad y otra, o cada vez que Lina lo requiera. Pero Ok, yo segmentar. voy a tratar de parar aproximadamente cada 2 minutos y medio para poder responder las preguntas. ¿Te parece? Perfecto, Lina. Bueno, eh, la idea cuando nosotros iniciamos emprendimientos es que nosotros no sabemos de administración. O si lo conocemos o si nos han enseñado algunos temas en la universidad, pues en la práctica no lo aplicamos y no se ve de la misma manera como lo vemos nosotros en la teoría. A través de esta presentación yo quisiera contarles las principales herramientas que utiliza uno como emprendedor actualmente en la administración y los pro y los contra de cada una de ellas en el campo de la aplicación. Nosotros, por ejemplo, vemos, sobre todo los que pertenecemos a la vieja escuela de la administración, nos hablan muchísimo frente al tema de la reingeniería, ¿sí? Nosotros pensamos y cuando escuchamos esa palabra se nos viene a la cabeza que tenemos que reducir personal, que tenemos que reducir costos, que realmente pues cuando siempre se habla de ingeniería es como de reingeniería, nosotros siempre pensamos en todo el tema de recorte de personal, pero esa palabra ha sido mal administrada o ha sido mal utilizada por digamos, por los administradores de la vieja guardia. Nosotros pensamos que el hacer reingeniería es como la palabra se escucha, es hacer más con menos. Es decir, la reingeniería, como lo pongo en mi presentación, no debe tomarse como una señal de sustitución de personal, sino más bien como un cambio estructural de mentalidades. Es decir, que mediante las cuales el empresario busque, a través de la tecnología principalmente, que es nuestra aliada estratégica en el mundo moderno, buscar reducir o buscar mejorar las formas de trabajo a través de ese instrumento tan importante que es la tecnología. Entonces, cuando nosotros pensemos en reingeniería o la vieja guardia de la administración hable del proceso de reingeniería, no pensemos siempre en que para hacerlo eso tenga que implicar la sustitución de personal, sino que nosotros sabemos como emprendedores que las compañías que inician sin procesos de tecnologías son compañías que están muertas. Nosotros actualmente en la administración, ya sea en los procesos productivos, ya sea en los procesos de servicios, debemos utilizar siempre la tecnología como una aliada, buscando reducir los tiempos, buscando mejorar la productividad de las organizaciones y sobre todo buscando activar y alertar la mentalidad del empresario para buscar siempre mejores formas de trabajar y de hacer las cosas. Entonces, yo quiero al iniciar esta conferencia siempre que cuando piensen en la palabra reingeniería, que para mí es una de las primeras herramientas de la administración moderna, nunca más vuelvan a pensar en sustitución de personal. Busquemos metodologías nuevas de hacer nuevos trabajos y nuevas formas de prestar los servicios y de producir a través de la tecnología. Segundo que acá no me cambia. No me pasa. Nosotros siempre cuando pensemos en la palabra reingeniería, lo primero que tenemos que pensar siempre es en la preparación para el cambio. Esa preparación para el cambio es reconocer y entender los temas gerenciales de proceso de cambio y determinar Lina, siempre el objetivo del negocio. ¿Aló? Lina, perdón la interrupción, ¿podemos ponerla en pantalla completa? Sí, lo que pasa es que aquí tengo un problema logístico porque no sé cómo hago para minimizar. Dame un segundo, voy a tratar, Miguel, de hacerlo. Lo que pasa, ya, ahí, dame un minuto, porque
no sé para dónde mover. Ajá, ahí lo ven, ahí Ahí, lo ven. perfecto. Qué pena la interrupción, Lina. Perfecto. No, no te preocupes, es que aquí con el tema de la conexión se me abre una pantalla muy grande, entonces no me permitía hacerlo. Bueno, siempre que nosotros pensemos en los procesos básicos de hacer reingeniería, yo pienso que esta es la primera herramienta administrativa que tiene que utilizar cualquier emprendedor, es prepararse precisamente para el cambio, es reconocer y entender los temas gerenciales del proceso de cambio y determinar siempre el objetivo del negocio. Si nosotros no sabemos el objetivo del negocio, para dónde va el negocio, no tenemos forma de planear ese cambio adecuadamente. Aprender a crear una visión y una misión no necesariamente implican ese documento largo en el que todos siempre incurrimos. Cuando entramos a las organizaciones vemos un cartel que habla la visión de esta organización es ser en 5 años, y nuestra misión no necesariamente implica tener ese documento que al final de cuentas se le vuelve paisaje a todo el equipo de trabajo. Cuando nosotros planeamos el cambio, generalmente lo hacemos a través de la estructuración y de creación de un buen modelo de negocio, que es un tema del cual voy a hablar en un momentico. Para diseñar ese cambio, siempre tenemos que identificar los procesos actuales de la organización y establecer sus alcances, no solamente al corto plazo, sino al mediano y al largo plazo. Y como todo proceso, siempre evaluar ese cambio. Y por eso es que nosotros generalmente hablamos del tema del ciclo PHBA, que es un ciclo que no aplicamos solamente a la generación de procesos y a la medición de los procesos, sino que es un ciclo que debemos aplicar inclusive desde la estructuración de la planeación estratégica de la organización y del modelo de negocio. Para evaluar ese cambio, obviamente, tenemos que revisar y sondear su progreso y aprender a repetir los ciclos operacionales. ¿Cuáles son los beneficios de la reingeniería? Que es lo que yo les acabo de decir, hacer más con menos. Es mirar, esos beneficios siempre tienen que implicar hacer las cosas en un menor tiempo y al hacerlas en un menor tiempo generar una respuesta positiva del cliente, ¿sí? Obviamente tienen que haber menores costos y aumentar la calidad, tiene que haber mayor productividad, tienen que mejorarse los servicios de los clientes y se tiene que alcanzar con esa reingeniería obligatoriamente mayor participación del mercado. ¿Cómo se logra? Obviamente a través de la tecnología. Bueno, pero nosotros, me preguntan muchas personas, ¿nosotros cómo hacemos para diseñar ese cambio? O sea, ¿cómo nos preparamos para el cambio y cómo logramos diseñar ese cambio? Obviamente que la respuesta va a ser en el principio de cualquier empresa y de cualquier emprendimiento, de generar un adecuado modelo de negocio y de estructurar un adecuado modelo de negocio. Pero para estructurar un adecuado modelo de negocio no tenemos sino que pensar en las 5 fuerzas de Porter. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta del auditorio? Porque de pronto vamos un poquito rápido en los conceptos. Lina, preguntan, bueno, primero preguntas técnicas. Dice Karen Lisset, ¿qué es sondear? Sondear es como evaluar, es como verificar, es como hacer una evaluación, un paneo de la situación y del contexto. Gracias, Lina, y a través del micrófono, perdón, bueno, mientras tanto, bueno, ya están preguntando con respecto a la plataforma, le voy a abrir el micrófono a Gloria Beatriz Correa, quien nos pide la palabra. Gloria, bienvenida. Aló. Aló, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas? Sí. Claro que sí, Gloria, perfecto. No, yo no, la verdad no tenía ninguna pregunta, todo me ha parecido muy claro. Ah, bueno, perfecto. No sé si de pronto, Miguel, haya otra pregunta al auditorio antes de empezar a explicar en qué consisten las 5 fuerzas de Porter. Bueno, primero gracias, Gloria. Voy a bajar las manos. Es nuestra primera sesión. Vamos a tener algunos inconvenientes logísticos, especialmente con el micrófono. En ese caso les recomiendo que si tienen algún problema con el micrófono, por favor, se abstengan de levantar la mano. Pregunta Marta Cecilia Garzón. ¿En sí, reingeniería es cambiar la forma de trabajar en la empresa?
¿Preferiría cambiar la forma de trabajar en la empresa? ¿Está preguntando por la reingeniería específicamente? Sí, pregunta si en sí la reingeniería es cambiar la forma de trabajar en la empresa. Sí, es cambiar la forma de trabajar en la empresa apoyados en herramientas que nos permitan acortar los procesos y volverlos más eficientes. ¿A través de qué? Generalmente de la tecnología o de nuevas metodologías de trabajo que sean disruptivas. ¿Qué significa disruptivas? Que sean diferentes, que rompan con los esquemas actuales. No significa sustitución de personal, no significa eliminar áreas o eliminar procesos, significa mejorar los procesos a través de nuevas herramientas, ya sean administrativas o tecnológicas. Gracias, Lina. Por el momento eran todas las preguntas, podemos continuar. Bueno, entonces cuando nosotros pensamos en la misión y en la visión de la empresa, siempre cuando estamos creando ese documento tan largo y que yo digo que se vuelve paisaje siempre, nosotros antes de eso tenemos que hacer un análisis muy estratégico de lo que se llaman las famosas 5 fuerzas de Porter. Esas 5 fuerzas de Porter nos van a dar a nosotros la habilidad de adelantarnos, mirar nuestras debilidades, mirar cómo estamos frente al mercado, mirar qué productos o qué servicios sustitutos pueden hacer lo mismo que nosotros y reemplazarnos a nosotros por ellos. Y mirar cuál es la posición que tienen los clientes o proveedores frente a nuestro servicio o frente a nuestro producto. Para nosotros poder lograr estructurar un adecuado modelo de negocio y un adecuado plan de negocio, siempre, obligatoriamente, antes de eso, tenemos que hacer un análisis estratégico de las 5 fuerzas de Porter, que nos dan como resultados cuáles son, al hacer dicho análisis, eso nos da como resultado los factores críticos de éxito que tiene nuestra organización a diferencia de la competencia. Entonces, ya les voy a explicar un poquito de qué se tratan esos factores críticos de éxito. Cuando nosotros hacemos el análisis de las 5 fuerzas de Porter, las mismas no son más que hacer un análisis exhaustivo de nuestros proveedores, ¿sí? Las personas, la competencia de nosotros que está entrando en ese momento al mercado, la competencia de nosotros que aunque no tiene un producto igual o similar al de nosotros, nos podría sustituir en algún momento. Es el análisis de los clientes y el poder de negociación que tienen los clientes frente a nuestro producto o a nuestros servicios. Cuando nosotros analizamos los proveedores, casi ninguno de nosotros siempre lo que hacemos es una encuesta de satisfacción de nuestros proveedores, es decir, hacemos un checklist y decimos, bueno, nuestros proveedores tienen el mejor servicio, tienen el mejor producto, nos sirve para el servicio o producto que nosotros estamos brindando en el mercado, entonces esos proveedores son estratégicos para nosotros. Pero cuando nosotros hacemos ese análisis de los proveedores, no miramos qué tanta fuerza o qué tanto poder de negociación puedan tener esos proveedores frente a nuestra compañía. Ejemplo, compañías que solamente tienen 1 o 2 proveedores son compañías que están en riesgo. ¿Por qué están en riesgo? Porque el poder de negociación de esos proveedores frente a nosotros es muy alto. Entonces, el día que un proveedor de estos diga que no quiere seguir trabajando con nosotros, nuestra organización prácticamente se podría acabar. Es por eso que nosotros decimos que en el tema de manejo de proveedores siempre no solamente significa evaluarlos, sino que también significa diversificar el riesgo, mirar qué tanto poder de negociación tienen ellos frente a nosotros. Si en Medellín, por ejemplo, los únicos que proveen, no sé, un ejemplo, pastas duras del libro X o Y empresa, o cuántas empresas en Medellín o en Bogotá pueden producir, o en Colombia pueden producir pastas duras del libro, sí, con qué tanta calidad. Entonces, yo creo que al hacer un análisis de los proveedores no solamente se trata de la calidad, ¿sí?, sino de cuántos hay en el mercado, para saber qué tan buenos son, cuál es la calidad que ellos nos pueden prestar y qué tan diversificado podemos tener nosotros nuestra línea de proveedores para que en el momento en que uno de ellos nos deje de prestar el servicio, ¿sí?, nosotros podamos recurrir a plan B, plan C, plan D o plan E. Y eso le quita fuerza a los proveedores o capacidad de negociación frente a nosotros y también nos permite bajar y mejorar los precios. Eso es muy importante. Hay empresas que
que están casadas con un proveedor y cuando uno va a prestarle los servicios dicen, no, esa empresa no, ni te arrimes porque es que están casados con X, Y o Z. Y uno dice, ¿qué tanto poder de negociación puede tener esa empresa si solamente tiene un solo proveedor de ese servicio o de ese producto? Lo mismo sucede con los clientes. Nosotros tenemos que mirar en el mundo, de acuerdo al servicio o al producto que nosotros estemos prestando, qué tan disruptivo o qué tan diferente es ese servicio o producto frente a nuestra competencia. Si nuestro producto es único, si es un producto que muy pocos competidores de nosotros tienen, o si es un servicio, pues nosotros tenemos un poder de negociación más alto ante los clientes, ¿cierto? Los clientes nos van a buscar a nosotros y no nosotros a los clientes, ¿cierto? En cambio, si es un producto que es muy similar al de la competencia y maneja unos precios muy similares, es posible que ese océano no sea un océano azul, sino que sea un océano rojo. Entonces, el poder de negociación que tenemos nosotros con los clientes o el poder de negociación que tienen los clientes hacia nosotros es muy importante acortarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros prestemos un producto o servicio diferente, con mayor valor agregado y con unas barreras de entrada muy claras frente a la competencia, con unos diferenciadores y con una propuesta de valor distinta, disruptiva, diferente, pues nos permite a nosotros tener una mejor negociación frente a los clientes. Lo mismo pasa con la amenaza de los nuevos entrantes. ¿Cuál es la amenaza de los nuevos entrantes? Nosotros vemos que estamos produciendo algo y que están entrando muchas compañías a Colombia o a la región o locales produciendo ese mismo servicio o ese mismo producto. Nosotros vemos que esos nuevos entrantes lo están haciendo de una manera fácil porque nosotros no les estamos proporcionando unas barreras de entrada lo suficientemente fuertes. Ejemplo, ¿qué pueden ser unas barreras de entrada? La diferenciación del producto o del servicio es una muy grande, pero también pueden ser barreras de entrada que ese producto o servicio implique una alta inversión y que nosotros sí la hayamos hecho y digamos que llevamos esa ventaja en el tiempo porque implicaba producir X o Y producto, mucha inversión, entonces tenemos una ventaja y esa ventaja que nos da la competencia es que ya empezamos a producir otro producto o servicio diferente que nos aventaja frente a la competencia, mientras la competencia apenas va a entrar a producir o a prestar el servicio que nosotros tenemos. Barreras de entrada son, por ejemplo, la distribución o los diferentes canales de venta que nosotros tenemos nos pueden generar una barrera de entrada, la publicidad que nosotros manejemos que sea diferente a la de la competencia, que el tema de los permisos, licencias, todo el tema legal, permisos para operar nos pueden generar barreras de entrada. O sea, nosotros siempre frente a los nuevos entrantes tenemos que empezar a generar un montón de barreras de entrada que a ellos no les permita prestar tan fácil o producir tan fácil ese bien o ese servicio, ¿cierto? Y cuando miramos los sustitutos y hacemos el análisis de las 5 fuerzas de Porter, tenemos que determinar qué tantos productos, bienes o servicios, así no sean iguales al de nosotros, nos pueden sustituir. Un ejemplo, en el caso de los commodities, por ejemplo, las empresas que venden arroz o venden maíz, sabemos que en el caso de que en Colombia existe una baja producción de arroz porque hubo lluvias o porque hubo sequía, en fin, y se dañe la producción, hay otros commodities, hay otros productos que pueden sustituir el arroz, por ejemplo, como el maíz o como otros. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro en el análisis de esas 5 fuerzas de Porter qué productos o servicios nos pueden sustituir para empezar a generar también diferenciadores frente a esos sustitutos, así no sean iguales a nuestro producto, pero que los clientes los buscan porque pueden sustituirnos de una manera fácil. No sé si de pronto aquí en el tema del análisis de las 5 fuerzas de Porter haya alguna pregunta por parte del público. Sí, pregunta Diana Milena Castro. ¿Cada cuánto es conveniente hacer la evaluación de nuestros proveedores? Qué buena pregunta. Yo pienso que es muy conveniente hacer el análisis de las 5 fuerzas, no solamente de los proveedores, sino también de los sustitutos, de los clientes y de los nuevos entrantes, es decir, de la rivalidad, de la competencia, hacerlo como mínimo cada 3 o 4 meses.
Porque es que lo que nos pasa a nosotros los emprendedores y a los empresarios en Colombia es que descuidamos la competencia, descuidamos los proveedores, descuidamos los clientes, no estamos haciendo un paneo o un monitoreo constante y es por eso muchas veces que las empresas se quiebran porque no se dan cuenta de los cambios en el mercado y de las tendencias del mercado de una manera rápida. No sé si de pronto existe otra pregunta. Sí, muchas personas están preguntando si el análisis DOFA es pertinente para la reingeniería o en qué porcentaje se debe hacer caso al resultado del análisis para reestructurar. Es muy pertinente el análisis DOFA frente a la reingeniería porque si nosotros sabemos si nosotros sabemos cuáles son las amenazas, si nosotros sabemos cuáles son nuestras ventajas, y nosotros sabemos amenazas, ventajas, pues todo el análisis de la DOFA en general, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nosotros fácilmente podemos aplicar, quitar o poner cuáles son, digamos que las herramientas o planear mejor la estrategia de la organización. Siempre en la planeación estratégica de una organización, una de las primeras herramientas que se debe utilizar es la matriz DOFA. ¿Por qué la matriz DOFA? Porque a partir de nosotros saber nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, ¿sí? Y los aspectos que tenemos positivos, podemos aprovechar la reingeniería para dejar los procesos que más nos convengan, para eliminar los procesos que no nos convienen, para invertir o aplicar tecnología en los procesos que nos puedan generar una ventaja competitiva frente a la competencia, si suena redundante, y eliminar aquellos otros procesos o aquellos otros servicios que realmente no nos están aportando nada y que no nos están creando diferencias o agregados de valor frente a la competencia. Yo pienso que la herramienta DOFA es una herramienta muy pertinente para el tema de la reingeniería. Lo mismo pues que el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Gracias, Lina. Perdón, me regreso un poquito, varias preguntas con respecto al tema. Dicen, perdón, me regreso. Bueno, 2 preguntas que se repiten mucho. ¿Cómo aplicar las fuerzas de Porter en la educación, aunque mucha gente nombra otros sectores? En ese caso, si es relativo al sector las fuerzas de Porter. Bueno, yo digo que el tema de las fuerzas de Porter, digamos que es una metodología que se puede aplicar a cualquier tipo de industria, pero yo pienso que en la educación, digamos, como hay tanta competencia, yo pienso que es igual, es aplicar la misma metodología, es mirar, buscar qué proveedores estratégicos no tiene la competencia. Yo pienso que, por ejemplo, en educación la tendencia, por ejemplo, es la virtualización, ¿cierto? O el e-learning, o la gestión del conocimiento. Entonces, buscar qué proveedores, por ejemplo, pueden prestar estos servicios de una manera disruptiva, de una manera diferente. Buscar proveedores distintos a los proveedores que tiene la competencia para crear esas ventajas competitivas y esas barreras de entrada. Traer cosas diferentes, traer cosas del exterior que funcionen y que se puedan copiar, que se puedan copiar o que se puedan establecer en Colombia. Cuando hacer un paneo, un sondeo de qué es lo que se está viviendo a nivel internacional en materia de educación, cuáles son las nuevas tendencias, y empezar a diferenciarse de la competencia. Yo pienso que si nos diferenciamos de la competencia a nivel de educación, por ejemplo, y traemos nuevas tendencias, nuevas cosas que se puedan aplicar a la metodología colombiana, digamos que podríamos lograr esa diferenciación y podríamos mejorar nuestro esquema de negociación con los clientes y de prestar los servicios. Yo pienso que el análisis de las 5 fuerzas de Porter es obligatoriamente aplicable a cualquier tipo de industria. Y pienso que es lo primero que tiene que hacer un emprendedor antes de iniciar un proceso de emprendimiento que es tan largo y tiene tantas fases y tantas etapas, desde el startup, o sea, desde la primera idea y la creación y la materialización de la primera idea. Yo pienso que el emprendedor tiene que estar utilizando las 5 fuerzas de Porter para crear un producto o un servicio diferenciable de la competencia. Gracias, Lina. Vamos con la última pregunta de esta parte.
Mucha gente también está preguntando, en este caso Gloria Beatriz, leo la pregunta de ella, pero es una pregunta recurrente. ¿Este estudio requiere de un departamento especializado en marketing? No, para nada. Mira, tú en Google, en muchísimos libros de herramientas administrativas puedes encontrar el paso a paso de cómo hacer un análisis adecuado a las 5 fuerzas de Porter. La teoría es de un autor que se llama Michael Porter, inclusive las empresas pueden comprar el libro, es un libro muy económico, está en diferentes, no, iba a dar publicidad a una librería, ¿no? Se puede encontrar en diferentes librerías del país y comprar el libro de las 5 fuerzas de Porter, de Michael Porter, y ahí explican toda la metodología paso a paso, no tienen que tener un departamento de mercadeo para poder hacer ese análisis. Es una herramienta de administración muy fácil de utilizar. Gracias, Lina. Por ahora podemos continuar. Bueno, si nosotros analizamos estas fuerzas, esto nos podrá permitir principalmente determinar el grado de competencia que existe en la industria, ¿sí? Y así poder saber qué tan atractiva es nuestra organización, así como detectar lo que preguntaba ahorita nuestra interlocutora, nuestra asistente, y así poder detectar las oportunidades y amenazas y desarrollar estrategias que nos permitan aprovechar dichas oportunidades y hacerle frente a esas amenazas, que es lo que hablábamos ahorita, la matriz DOFA, que está muy relacionada con las 5 fuerzas de Porter. Aquí hay un tema, una vez hecho o analizada las 5 fuerzas de Porter, ahí sí nosotros podremos pasar a una estrategia muy importante, que es la estrategia de hacer un adecuado modelo de negocio y un adecuado plan de negocio. No sé si aquí en mi presentación está como herramienta. Al nosotros hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, inmediatamente pasaremos a aplicar una metodología muy conocida en el mundo que se llama la metodología Canvas. Esa metodología Canvas es una herramienta administrativa muy potente que nos permite construir el modelo de negocio para nuestra organización. Es simplemente un lienzo donde las compañías van a pintar los puntos más claves de la organización. ¿Cuáles son los puntos más claves de la organización? ¿Cuáles son mis socios clave? ¿Cuáles son las actividades claves o los factores críticos de éxito que me permiten a mí ser diferente de la competencia? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo le estoy presentando a mis clientes que me diferencia de la competencia? ¿Cómo manejo yo las relaciones con mis clientes que pueden marcar ese diferencial frente a la competencia? ¿Cuáles son los segmentos de clientes que yo estoy atacando? Es decir, ¿a qué clientes yo me voy a enfocar? Porque uno no puede ser como disparando al aire a muchísimos clientes, sino que uno siempre se tiene que enfocar en un segmento, en un sector de clientes específico. ¿Cuáles son los recursos clave que yo voy a utilizar para poder lograr mis objetivos, mis metas, mi estrategia? ¿Cuáles son los canales de venta o los canales de distribución que yo voy a utilizar para poder lograr ese objetivo y lograr el nivel de ventas y el nivel de ingresos o de presupuesto que yo tengo establecido para mi organización? ¿Qué estructura de costos voy a utilizar a nivel financiero, a nivel humano, a nivel administrativo? ¿Cuál es la inversión que yo voy a hacer para obtener esa meta o esa estrategia? ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos que yo voy a utilizar para poder financiarme? El modelo de negocio es una herramienta administrativa muy poderosa. Yo pienso que es la segunda metodología que uno tiene que utilizar después de hacer el análisis DOFA y aplicar las 5 fuerzas de Porter, para que una vez establecido el modelo de negocio con el que yo me voy a guiar o voy a guiar mi organización, pueda pasar al plan de negocio, ¿cierto? El modelo de negocio es, digamos que una metodología administrativa que viene adquiriendo mucha fuerza desde el año 2010 con la famosa metodología Canvas. Esta metodología Canvas está escrito en un libro muy famoso que se llama el Business Model Generation, que es escrito por Alexander Osterwalder. Este libro yo sé que muchas personas lo han leído, lo han utilizado, yo lo recomiendo y digo que después de que se dicte esta conferencia, lo compren,
porque les enseña de una manera muy práctica a establecer ese modelo de negocio. Para eso ustedes no tienen que contratar una firma de consultoría que les cobra millones, sino que el libro es muy claro y le ayuda al empresario a guiarse. Miren, un emprendimiento que no arranque sin buscar su propuesta de valor, que no arranque sin analizar el mercado, las 5 fuerzas de Porter, que no tenga establecido su modelo de negocio y su plan de negocio absolutamente claro, es un emprendimiento que está ligado al fracaso. No sé si hasta el momento existe alguna pregunta. Pregunta Jessica Viviana Cardona, ¿eso se puede enfocar a todas las áreas de la empresa? Claro que sí, mira, el modelo de negocio es la estructuración. Claro, pues, o sea, el modelo de negocio, digamos que se aplica en general a toda la organización, ¿cierto? Digamos que es la unión de todos los esfuerzos de cada una de las áreas de la organización, pero si hay una área específica que quiera establecer su modelo de negocio para poder operar como área y su plan de negocio comercial, administrativo, financiero para poderse guiar de una manera más ordenada como área, lo puede hacer, siempre y cuando esté ligado al modelo de negocio general de la organización. No puede actuar como una isla, pero sí se puede hacer para un área específica o para guiar un área específica. Gracias, Lina. Pregunta Edgar Osorio, mientras Jessica agradece la respuesta. Cuando las barreras de entrada nos las colocan otras empresas, ¿qué ocurre? Bueno, yo creo que el mundo de los negocios es un mundo muy activo, es un mundo que va a un ritmo muy acelerado. Digamos que las barreras de entrada, y nosotros lo hemos calculado, lo máximo que puede durar una barrera de entrada en el mundo actual es y con el tema de la globalización es más o menos un año. No existen barreras de entrada perpetuas porque ahora todos pueden, y con las herramientas tecnológicas y con el internet y con las diferentes alternativas y modelos de negocio que surgen todos los días, para una empresa es muy fácil que su competencia lo pueda alcanzar de una manera rápida. Entonces yo pienso que si hay una barrera de entrada que te está poniendo una organización, hay unas más fuertes y hay otras más débiles. Por ejemplo, si la barrera de entrada es inversión, ¿sí? Es decir, un ejemplo, una plataforma, un desarrollo tecnológico que vale 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, es una barrera de entrada fuerte porque no cualquier grupo empresarial va a tener la billetera para poder lograr traspasar una barrera de entrada, pero a mí me parece que es fácil porque ahora en el mundo pues existen muchos préstamos, existen ángeles inversionistas, existen fondos de inversión, en fin, existen organizaciones como Impulsa, como Ruta N, como Créame, como ProColombia, que están impulsando los startups y están concediendo dinero en concursos y otros eventos para financiar a los emprendedores. Entonces, digamos que la barrera de entrada económica para mí, es una barrera de entrada en este mundo actualmente débil. Ahora, hay barreras de entrada muy fuertes como son las alianzas estratégicas, por ejemplo, con proveedores. Si hay una empresa que tiene unas alianzas estratégicas con los mejores proveedores del mercado, ¿sí? Es muy difícil para la competencia entrar porque esas alianzas son muy fuertes y muy difíciles de romper. Entonces, yo pienso que hay barreras de entrada más débiles y barreras de entrada más fuertes. Por ejemplo, los canales de distribución. Si hay una empresa que tiene unos canales de distribución establecidos fuertes, unos canales de distribución, por ejemplo, en el tema de retail, a través, por ejemplo, de supermercados, de cadenas de supermercados multinacionales, o tiene unos canales de distribución con multilatinas, en fin, con unos proveedores muy fuertes y imposibles de disolver porque las alianzas comerciales están ya casadas y puede ser una barrera de entrada más fuerte. La barrera de entrada que, por ejemplo, propone valores agregados diferentes a los de la competencia, hay algunos fáciles de copiar, hay algunos no tan fáciles porque requieren una capacidad operacional que tiene una curva de aprendizaje alta, en fin, eso depende de la barrera de entrada, o sea, habría que analizar cada barrera de entrada específica, pero yo pienso que si es la competencia la que tiene esa barrera de entrada, es buscar la posibilidad
de igualarla o buscar una barrera de entrada mejor a la que tiene la competencia. Y yo pienso que en este mundo tan globalizado no es tan difícil. Es ser innovador, es tener un pensamiento diferente, es pensar de manera diferente. Gracias, Lina. Pregunta Carolina Riascos, ¿cómo parametrizar un modelo de negocio y volverlo siempre cambiante para que no se vuelva inoperante? Qué buena pregunta. Mira, yo pienso que el modelo de negocio tiene que ser revisado como mínimo una vez al año. Yo pienso que el modelo de negocio cada año tiene que cambiar. O tiene que cambiar en alguno de sus ítems. La propuesta de valor muchas veces puede permanecer en el tiempo, pero si entran nuevos competidores que tienen propuestas de valores diferentes, uno tiene que tratar de igualarlos. Entonces, yo pienso que cada uno de los ítems del Canvas o del modelo de negocio tiene que cambiar como mínimo una vez al año. O sea, es muy difícil tener un modelo de negocio que dure 5 años o que dure 6 años sin cambios. O sea, en este mundo tan globalizado es imposible y ahora los competidores son globales, entonces yo pienso que como mínimo el modelo de negocio tiene que cambiar una vez al año. Si cambia cada 6 meses es absurdo porque sería volver tú sabes que del modelo de negocio se deriva el plan de negocio y el plan de negocio como mínimo debe ser anual para que tenga, digamos que un poder de ejecución en el tiempo. Si tú estás variando un modelo de negocio cada 2, cada 3 meses, cada 4 meses, pues inmediatamente te va a cambiar tu plan de negocio. Entonces yo pienso que el modelo de negocio generalmente tiene que durar como mínimo un año y el plan de negocio ligado al mismo también para que la empresa pueda tener un tiempo de ejecución ordenado de los anteriores. Gracias, Lina. Pregunta Lizeth del Carmen Ochoa, ¿se puede decir que de las 5 fuerzas de Porter, la que hay que analizar más es a los competidores? No, yo pienso que a los 5. Yo pienso que los 5 son importantes. Si yo me devuelvo a las 5 fuerzas de Porter, si tú tienes digamos que un producto diferente, un producto disruptivo, una forma de distribuir ese producto distinta, digamos que unos canales diferentes, una forma de operar distinta, más eficiente que la competencia, y el poder de tus clientes y el poder de tus proveedores es muy alto, estás corriendo riesgos. Y si tienes digamos que un modelo de negocio, digamos, muy disruptivo, pero las empresas clientes o los clientes están eligiendo los sustitutos, no se sabe por qué. O porque son más baratos, o porque no les interesa la calidad, en fin, también es riesgoso. Entonces yo pienso que el análisis los 5 son importantes, yo pienso que no se puede descuidar ninguno. Gracias, Lina. 2 preguntas que se repiten bastante. Una es, ¿qué papel juegan las políticas gubernamentales y si el Canvas debe ir de la mano con las fuerzas de Porter? Sí. Digamos que las fuerzas de Porter van primero, digamos que la DOFA va primero, primero van las 5 fuerzas de Porter, después va la matriz DOFA, después va el Canvas y después va el plan de negocio. Ese es como el orden. ¿Y qué roles juegan las políticas gubernamentales? Bueno, las políticas gubernamentales están en el tema de las barreras de entrada. Miren, de las barreras de entrada y también en el tema de la DOFA. ¿Por qué de la DOFA? Cuando usted analiza las debilidades, las amenazas, las oportunidades, ¿sí? Las políticas gubernamentales a veces pueden jugar a favor o pueden jugar en contra. Es decir, una norma a ti te puede dar una ventaja competitiva porque el producto o servicio que tú estás ofreciendo está directamente ligada con el cumplimiento o con la obligatoriedad de esa norma, ¿sí? Entonces, digamos que una norma te puede generar una ventaja competitiva o te puede generar una oportunidad. Pero muchas veces el gobierno puede sacar normas que puedan generar una amenaza para tu organización, inclusive el cierre de esa organización.
no sé, un ejemplo, que ahorita este tema de la temporalidad que está tan discutido y de la tercerización, que es un tema del que voy a hablar ahorita más adelante, puede salir una norma del gobierno que diga que como salió hace un tiempo, no sé si todos recuerdan, cuando el gobierno regularizó el tema de las cooperativas de trabajo asociado. La regularizó tanto que prácticamente acabó con las cooperativas de trabajo asociado. Todos sabemos por qué se estaban creando las cooperativas de trabajo asociado, no se les dio el manejo más adecuado, pero digamos que la filosofía de las cooperativas era buena en su inicio, sino que fueron mal utilizadas, y no quiero entrar pues como en detalles para no herir susceptibilidades, pero un cambio normativo y una regularización del gobierno frente al tema de las cooperativas de trabajo asociado, prácticamente que acabó la mayoría de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces digamos que las regulaciones estatales impactan directamente con la DOFA e impactan directamente con las 5 fuerzas de Porter, porque hay que tener en cuenta en el tema de los sustitutos o en el tema de los nuevos entrantes, si de pronto la normatividad puede impedir ese ingreso de los nuevos entrantes. Ejemplo, hay empresas, por ejemplo, que para operar tienen que tener permiso, no sé, de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, un hospital, una clínica. Entonces no va a ser tan fácil para la competencia montar una clínica porque para ello tiene que tener el permiso, tiene que tener la regulación de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Entonces, en los nuevos entrantes, muchas veces la normatividad puede ser una barrera de entrada. No sé si me hice entender. Muchas gracias, Lina. Por ahora podemos continuar. Bueno, yo me salté al tema del modelo de negocio porque estaba muy ligado con el tema de las 5 fuerzas de Porter. Todos sabemos que después de construir un buen modelo de negocio, tenerlo muy estructurado, cuando uno tiene un modelo de negocio estructurado y claro, sabe para dónde va. Sabe cuál es la estrategia de su organización, sabe cuál es la mega de su organización, y a partir de ahí generar un plan de negocios adecuado y que esté ligado a ese modelo de negocio. Ese plan de negocios, como la palabra lo dice, es la declaración formal de un conjunto de objetivos, de una idea o de una iniciativa empresarial que se constituyen como una fase de proyección y evaluación. Es decir, del modelo de negocio se desprende una serie de objetivos, una serie de políticas, una serie de procedimientos que nos lleven, o sea, el modelo de negocio es el qué, el plan de negocio es el cómo voy a lograr establecer ese modelo de negocio y llevarlo a la práctica. Entonces, digamos que se considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, administrador o empresario, intentará organizar una labor empresarial y llevar a cabo unas actividades necesarias para lograr el logro de sus objetivos dentro de la organización. Digamos que es como una explicación del modelo de negocio. Entonces, una vez establecido ese modelo de negocio, lo que sigue inmediatamente es hacer un plan de negocio. Como una de las personas asistentes a este diplomado decía, los planes de negocio y los modelos de negocio no deben durar muchísimos años ni perdurar en el tiempo, digamos que deben establecerse generalmente a un corto y a un mediano plazo. ¿Por qué a un corto y a un mediano plazo? Porque el mercado está tan cambiante y la competencia está tan pendiente de lo que nosotros estamos haciendo, que nosotros de manera, digamos, periódica, cada año y medio, cada 2 años, tenemos que estar generando nuevas estrategias, nuevos modelos de negocio que nos diferencien de la competencia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Pregunta Jonathan Alfredo, ¿esto va de la mano de un benchmarking a la hora de compararnos en el mercado? Sí, el benchmarking es una herramienta administrativa muy famosa. Digamos que el benchmarking hace referencia a la investigación industrial o a la recopilación de información que permite al administrador comparar el desempeño de su función con el de la competencia. Entonces, digamos que siempre que uno está haciendo un análisis de las 5 fuerzas de Porter y posteriormente estableciendo un modelo de negocio, siempre tiene que estar ligado a un benchmarking previo, porque si usted no hace un benchmarking previo o un sondeo del mercado anterior, es muy difícil que puedas
establecer un modelo de negocio de diferenciador con una propuesta de valor diferente. Entonces sí están, o sea, todas estas herramientas administrativas están todas íntimamente relacionadas. Para hacer un buen benchmarking tenemos que, en primer lugar, conocer la operación interna, tanto de nosotros como es difícil de la competencia, pero por lo menos tratar de hacer un sondeo, un cliente oculto de la competencia. Conocer a los líderes de la industria o a los competidores, obviamente. Incluir solo los mejores, porque pues tú no le vas a hacer benchmarking a la que va de último en el mercado, a la que menos penetración de mercado tiene, ¿sí? El benchmarking es una localización, o sea, digamos que antes de iniciar un modelo de negocio y un plan de negocio, siempre implica hacer un benchmarking previo. Y no solamente previo, yo pienso que el benchmarking en las organizaciones tiene que ser de manera permanente. O sea, nosotros tenemos que estar monitoreando la competencia y la calidad de los productos y servicios que ofrece la competencia de una manera permanente. O si no, nos va a ser muy difícil generar barreras de entrada que nos diferencien de la misma. Yo creo que ahí me brinqué a un tema que iba a hablar posterior, pero bueno, me parece importante la pregunta. Pregunta Freddy Lopera. Los que no tenemos modelo de negocios ni hemos hecho el análisis de las fuerzas de Porter, ¿estamos destinados al fracaso o lo estamos haciendo de forma empírica o intuitivamente? Tenemos 9 años en el negocio. Sí. Miren, yo pienso que no están destinados al fracaso de manera temporal. Pero yo pienso, porque hay negocios que empiezan de una manera muy exitosa y generan un buen nivel de ventas, generan un buen nivel de ingresos y una rentabilidad adecuada. Pero yo pienso que en el tiempo no son sostenibles. No son sostenibles porque no tienen una estrategia contundente que los oriente y que les dé claridad frente a cómo son sus líneas de trabajo frente a la competencia y cuál es su propuesta de valor. Entonces, yo no soy, pues, ni mucho menos, no soy maga, no tengo, digamos que la bolita de cristal, pero lo veo en el día a día. Mi organización opera desde un complejo muy importante de la ciudad de Medellín que se llama el complejo Ruta N. Nosotros estamos ubicados en la torre C del complejo Ruta N y vemos emprendimientos nacer y morir todos los días. Entonces, aparte de que nuestra organización se mueve dentro del ecosistema de innovación de Medellín, es una empresa apoyada por el ecosistema y acelerada por la alcaldía de Medellín, y compartimos todo el tiempo con los empresarios, con los startups, con la gente nueva, con los emprendedores que ingresan al ecosistema, y sabemos que la primera metodología que se aplica por el ecosistema para ayudar a los emprendedores es esa, ¿sí? Y digamos que no es una cosa inventada, es una cosa que ya está probada y que sabemos todos que si no lo hacemos en algún momento, nuestro negocio, nuestro emprendimiento no va a ser sostenible en el tiempo y no va a poder lograr esa ventaja competitiva que nos podría volver diferenciadores y nos podría permitir sostener esa propuesta de valor. Pregunta Fander Silva. Todos estos temas, Canvas, Fuerza de Porter, método OFA, etcétera, ¿se puede identificar con un CRM? No, porque mira, digamos que hay información del CRM que se puede extraer de los clientes y que se puede extraer de nuestros proveedores importante para hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter o hacer el análisis de la DOFA. Pero digamos que un CRM es una herramienta que utilizamos para relacionarnos con el cliente o con nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, es una estrategia que nos permite obtener más información de ellos y administrarlos de una mejor manera. No solo la herramienta ni el software, sino realmente la metodología completa del modelo de relacionamiento con el cliente, ¿cierto? Porque un CRM no es simplemente una herramienta, ni Soho CRM, ni Sugar CRM, sino que el CRM es todo un modelo de relacionamiento con el cliente, pero es algo parcial, o sea, nos permite extraer información del cliente y de los proveedores, pero para poder construir información de las otras herramientas, pero no la sustituye.
Gracias, Lina. Por ahora podemos continuar. Bueno, cuando nosotros hablamos de figuras administrativas o de herramientas administrativas o de tendencias administrativas, no podemos dejar de hablar de la tercerización o del outsourcing. Tan utilizado, tan de moda, entonces ahora todas las empresas pues tienden a buscar hacer el core business de su negocio, a dedicarse a desarrollar el core business de su negocio, lo importante para su negocio y tercerizar los procesos que realmente no hagan parte de la propuesta de valor de su negocio, ¿cierto? Entonces, digamos que yo soy una admiradora del outsourcing bien utilizado, de la tercerización bien utilizada. ¿Por qué la tercerización bien utilizada? La tercerización no tiene nada que ver con la temporalidad. Muchos emprendedores confunden tercerizar con empleados de servicios temporales. La tercerización es cuando tú le entregas a una empresa que te administre y que te desarrolle y que te ejecute un proceso completo de tu organización, con sus propias herramientas, con sus propias metodologías, con sus propios empleados, y tú lo único que das frente a ese cliente o frente a esa empresa frente a ese proveedor o esa empresa que te está tercerizando, con la cual tercerizaste tu proceso, son unos puntos clave importantes frente a tu servicio, frente a tu producto, pero no das órdenes ni instrucciones directas de cómo hacer, o sea, de cómo hacerlo sí, el que sí, el cómo no. Entonces, el outsourcing es una figura muy utilizada. Yo pienso que la tendencia a nivel global es hacerlo porque realmente las empresas necesitan dedicarse a lo importante de su negocio, a sus factores críticos de éxito, a lo que verdaderamente les genera valor, y tercerizar aquellos productos o servicios aquellos procesos que realmente hacen parte de su soporte, pero que no son de su core business. Yo soy una alta admiradora del outsourcing. Yo pienso que aparte de que rebaja costos, de que aumenta la calidad, porque muchos empresarios se desgastan en procesos que no conocen, que no saben, que no son su especialidad. Entonces, es preferible que los tercericen con empresas especializadas que sí los conocen y que les pueden aportar valor. El outsourcing puede ser una herramienta competitiva, ¿sí?, frente a tu competencia, y te puede generar barreras de entrada frente a tu competencia, porque, por ejemplo, si tú eres una empresa que desarrolla lámparas, o eres una empresa que desarrolla lámparas, o, por ejemplo, es una empresa de productos cárnicos y terceriza, por ejemplo, el proceso de seguridad y salud en el trabajo, o terceriza el proceso de selección, o terceriza el proceso de, no sé, de auditoría, ¿sí?, pues no se está desgastando en cosas que no sabe hacer, y le está brindando la oportunidad a otra compañía que es especializada en el tema hacerlo, y que a la final te genera una ventaja competitiva porque te va a permitir procesos más eficientes a diferencia de tu competencia. No sé si de pronto ahí hay alguna pregunta. Pregunta Lice del Carmen Ochoa. ¿Hasta qué punto es conveniente entregar el departamento contable a un outsourcing en el caso de la confiabilidad, ya que por allí se da a conocer mucha información de la empresa y esto puede ser contraproducente? Miren, las empresas actualmente tienen mucho miedo a tercerizar. Yo pienso que uno de los servicios que más se terceriza en la actualidad es el servicio de contabilidad. ¿Por qué el servicio de contabilidad? Porque hay empresas expertas en eso y empresas que te responden, mire, yo fui víctima, pues con todo el respeto que se merece, de una persona inadecuada en mi proceso de contabilidad, que me generó en algún momento, no en Talento Consultores, sino en otra organización en la que yo era socia, un problema delicado ante la DIAN, y nos tocó pagar una sanción en la DIAN. Nosotros en ese momento tomamos la decisión definitiva de tercerizar el proceso de contabilidad a una empresa especializada en dicho tema. En primer lugar, una persona natural que te lleve un proceso de contabilidad y te genere una sanción, no va a responder con su propio patrimonio por esa sanción. O sea, si es empleado tuyo, lo máximo que puedes hacer es aplicarle un proceso disciplinario y terminar el contrato, porque los empleados no responden por las pérdidas de la organización, así esas pérdidas hayan sido ocasionadas por su propio error. Y si es una persona natural a la que tú le delegaste el proceso de contabilidad mediante un contrato de prestación de servicios,
pues esa persona, no lo digo todas, pero algunas, pues se podría desaparecer, apagar el celular y no responderte, ¿cierto? A diferencia de una empresa que es especializada en el tema, que no va a apagar el celular y no se te va a perder al día siguiente, y que pues en la que tú delegas esa responsabilidad. Actualmente existe una ley muy famosa en Colombia que se llama la ley del habeas data, la cual debe estar incorporada en todos los contratos de prestación de servicios, en donde se exigen unos altos estándares de confidencialidad frente a la información que se le proporciona a la empresa a la cual uno el cual le terceriza. Si existe una violación a esa ley de habeas data, la empresa puede responder por indemnización de perjuicios y por otras acciones penales que se puedan derivar de esa violación. Entonces yo pienso que la legislación colombiana actualmente a través de la habeas data protege mucho el manejo de la información, y una empresa seria pues no, una empresa seria y reconocida en el mercado no va a jugar con su buena reputación ni con su buena imagen dando un uso inadecuado a la información que le proporciona. Yo le digo a las empresas, no les dé miedo tercerizar. Si ustedes no saben del tema, no conocen del tema, no hace parte de su core business, tercericen. Tercericen para que se dediquen a lo que ustedes saben hacer y no pierdan tanto tiempo y no tengan tantos reprocesos administrativos por ese tema. Gracias, Lina. Pregunta María Elisa Olave. Al tercerizar algunos procesos se tiene el riesgo de demandas laborales en Colombia. No obstante, contratos de servicios. ¿Qué recomendación al respecto? No, miren, el tema de la tercerización tiene que ser bien manejado. Cuando usted terceriza, la empresa a la cual usted le delega esa tercerización tiene que utilizar sus propias herramientas, tiene que utilizar su propia metodología, tiene que estar preferiblemente por fuera de su organización, tiene que tener sus propios empleados, porque si no, se podría confundir con contrato laboral. Entonces, digamos que un contrato de prestación de servicios bien hecho, bien estructurado frente al tema de la tercerización, con toda seguridad no generará riesgos para la empresa que esté tercerizando, o para el contratante o para el contratista. Realmente este tema ya está muy avanzado en Colombia, es una metodología que utilizan todas las grandes organizaciones a nivel mundial, y en Colombia está perfectamente regulado mediante el contrato de prestación de servicios. El chiste es hacer un buen contrato y hacer las cosas de una manera adecuada, porque si usted está disfrazando una relación laboral o otro tipo de relación con la tercerización, pues obviamente digamos que legalmente no va a estar bien manejado y se podría confundir con un contrato laboral. Entonces, por eso yo digo que siempre que tercericen, y es una recomendación muy particular, háganlo con empresas serias, háganlo con personas jurídicas o con personas naturales que lleven mucho tiempo dedicados al tema de la consultoría y que tengan su RUT y que tengan toda su información, sus propias herramientas de trabajo, su propia oficina, sus propios empleados. Pero yo pienso que ya los riesgos en el tema de la tercerización son mínimos, a no ser pues que tú estés disfrazando una relación laboral con un contrato de prestación de servicios. Gracias, Lina. Mucha gente pregunta si es conveniente tercerizar para la identidad corporativa, tercerizar en contratación, nómina y recursos humanos en general. Claro, es muy pertinente. Yo creo que la gran mayoría de las organizaciones en este momento están tercerizando ese tipo de procesos porque digamos que uno de los procesos más álgidos y más difíciles de administrar es el tema de recursos humanos y el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los gerentes, principalmente de las pymes, no tienen tiempo, no conocen del tema, no saben cómo controlarlo, no saben cómo controlar una persona que esté dentro de su organización administrando recursos humanos. Entonces, digamos que la gran tendencia a nivel de recursos humanos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es un proceso, como recursos humanos es un proceso de soporte, al igual que el proceso de seguridad y salud en el trabajo, no hacen parte del core business, a no ser de que sea una empresa prestadora de servicios de gestión humana. Entonces, pues la gran tendencia es tercerizar y a mí me parece que es adecuado siempre y cuando se haga con una empresa seria y con unas reglas del juego muy claras. ¿Para qué? Para que el empresario se dedique a lo que verdaderamente sabe hacer y lo que conoce. Gracias, Lina. Pregunta
Luis Maris Berrío, ¿qué tipo de procesos se debe tratar de no tercerizar en una organización? Definitivamente nunca tercerice un proceso que hace parte de su modelo de negocio, de su core business. Ejemplo, si usted es una empresa que produce lámparas, ¿usted cómo va a tercerizar el proceso de producción de su organización? Si usted es una empresa que produce y ensambla motocicletas, ¿usted cómo va a tercerizar el proceso de ensamblado o el proceso de calidad de su organización? Si usted es una empresa, por ejemplo, que presta servicios contables, pues no va a tercerizar precisamente el tema de auditoría de su organización porque es un proceso clave que hace parte del core business de su negocio. Entonces, usted tercerice los procesos que hacen parte, que son soporte, no los procesos que hacen parte de su propuesta de valor o de sus factores críticos de éxito, porque eso es precisamente las barreras de entrada que te diferencian de la competencia. Entonces no puedes tercerizar tus barreras de entrada, tus factores críticos de éxito. Eso es imposible, eso los tienes que tener controlados, eso los tienes que prestar tú, no los puedes delegar. De resto, todos los procesos de soporte, bienvenido, tercerícelos para que usted tenga tiempo de dedicarse a lo que verdaderamente sabe hacer. Gracias, Lina. Pregunta Laura Lucía Saavedra. ¿Considera usted que en la tercerización se genera la precarización de derechos laborales? No. Una tercerización bien hecha no genera la precarización de los derechos laborales. Miren, cuando usted terceriza, las empresas con las cuales usted tercerizó también tienen empleados a cargo y también a través de ellas usted está generando empleo de manera indirecta. Cuando usted, por ejemplo, construye un perfil del cargo o le preguntan en la revista Dinero, las 1000 empresas o las 1000 de la revista Portafolio, las 500 de la revista Dinero, en fin, usted siempre le preguntan cuántos, y siempre las empresas grandes en Colombia como un Ecopetrol, como un Éxito, como un Nutresa, siempre establecen cuáles son sus empleos directos y sus empleos indirectos, porque sus empleos indirectos son igualmente importantes, porque si así usted tercerice con una empresa que le va a hacer ese proceso, esa empresa a su vez también está generando empleos y también tiene empleados que dependen de ese proceso que tú estás tercerizando, entonces también estás generando empleo de una manera indirecta, solo que sus empleados no dependen de ti, sino que dependen de la empresa, del tercero, pero también a su vez al contratar tú a ese tercero, para ese proceso específico también estás generando empleo. Entonces, lo que cambia es el empleador, pero el empleo se sigue generando. Gracias, Lina. Podemos continuar. Bueno, al nosotros mirar la metodología del outsourcing, obviamente pues tenemos que establecer muy bien nuestros proveedores, tenemos que hacer un estudio adecuado de nuestros proveedores porque esos proveedores son precisamente los que nos van a generar barreras de entrada frente a la competencia, ¿cierto? Evaluar alternativas, contratar a través de unos contratos de prestación de servicio fuertes, donde se establezcan todas las obligaciones que tienen como contratista y como contratante, y obviamente tiene que haber una administración, un ajuste permanente al contrato, es decir, al tercerizar un servicio no significa que tú estás perdiendo el control, todo lo contrario, estás delegando la prestación de ese servicio, pero el control nunca lo puedes perder. ¿Cómo ejerces ese control? A través de la supervisión en la ejecución de ese contrato por parte del contratista. Entonces, digamos que las empresas, yo lo que recomiendo es que tengan unas metodologías de control a contratistas muy claras, unos manuales de control a proveedor y a contratistas contundentes y unos procedimientos periódicos establecidos para dicho control, porque al final de cuentas, pues, de ese control depende la eficiencia en la operación y en el adecuado desempeño de tu organización. No sé si de pronto hasta acá hay alguna pregunta. Pregunta Esteban Eduardo Patacón. ¿Hasta qué punto se puede llegar a ser solidario por una falla generada por una subcontratación en un área de la empresa? Ejemplo, el talento humano. Mire, al usted subcontratar con una empresa cliente, con un proveedor o con un contratista, usted no deja de ser responsable ante sus clientes. Es decir, ejemplo, yo soy una empresa productora de lámparas
y subcontrato el proceso de seguridad y salud en el trabajo con Talento Consultores o con Sistegra, por ejemplo, nuestra marca, que es nuestra marca. Entonces, yo, empresa de lámpara, subcontrato con Talento Consultores, seguridad y salud en el trabajo, pero uno de los empleados de Talento Consultores o Talento Consultores tuvo un error en la prestación del servicio. En la prestación del servicio y afectó la calidad del trabajo ante mi cliente, ¿sí? Tú no vas a dejar de ser responsable, tú lo que estás delegando es el trabajo, es el proceso, pero sí puedes repetir contra Talento Consultores por ese perjuicio ocasionado, es decir, tú respondes ante tu cliente, ¿sí? O ante el mercado o ante la entidad autoridad administrativa pertinente, pero eso te da la facultad de repetir frente a Talento Consultores por la inadecuada prestación del servicio. O sea, al final la responsabilidad, digamos lo que la delegas y no, porque tú sigues siendo responsable ante tus clientes y ante el mercado, pero sí tienes la facultad de repetir. Y lo más importante, pues de delegar la función en una empresa especializada. Pregunta José Eduardo Rebollo, buenas noches, ¿qué tanto influye el outsourcing en la desintegración de la estructura de la organización y su reestructuración? Mire, muchas veces cuando se aplica el tema de la reestructuración o el tema de la reingeniería, que no obligatoriamente significa suprimir cargos, se toma la decisión, por ejemplo, en el manejo de la reingeniería, muchas veces se toma la decisión de tercerizar procesos. Eso está directamente ligado con la estructura de la organización y con el tema estructural de la organización, están directamente relacionados. Hace parte del manejo de la reingeniería y de la estructuración. Jonathan Alfredo Ramírez Bautista, esta es la herramienta en la que, como su nombre lo dice, le damos un poder más autónomo a nuestros colaboradores. Y pregunta John Alexander Palacios, ¿qué tan eficiente es tercerizar el transporte? ¿Qué tan eficiente es tercerizar el transporte? Bueno, si tu empresa no se encarga del transporte o el transporte no hace parte del core business del negocio, no sé si de pronto me podría poner en contexto qué tipo de empresa es para yo poderle dar una respuesta más adecuada, pero si el transporte no hace parte del core business y eso te está generando ineficiencia operacional frente a tus clientes, yo pensaría que es una buena idea hacerlo. Hay empresas de transporte especializado que cumplen con toda la normatividad vigente. Ahorita el tema del plan de seguridad vial es un tema muy delicado y frente al cual muchas organizaciones están preocupadas, sobre todo las que tienen más de 10 carros y no lo alcanzaron a presentar el año pasado. Entonces, me parece que es una solución inteligente, una solución adecuada, siempre y cuando, como te digo, no haga parte del core business del negocio. Porque si es una empresa de logística, pues tercerizar el transporte, no sé qué tan eficiente sea ni qué tan bueno sea hacerlo. Pensaría yo que no. Pero si es una empresa que se encarga de otra cosa diferente, entonces me parece una solución inteligente. Gracias, Lina. Podemos continuar. Bueno, hay un tema del que nosotros hablamos mucho y es el tema del empoderamiento. Yo siempre pienso que esa es una de las herramientas administrativas más potentes. Yo creo que la mayoría de los emprendedores fracasamos mucho, o muchos emprendimientos fracasan, porque digamos que el emprendedor líder, cuando empieza a crecer, al principio los emprendedores somos toderos, es decir, hacemos de todo, somos los mensajeros, somos los que pagamos, somos los que tenemos la contabilidad, en fin, hacemos como un montón de funciones, pero en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestra organización debería irse especializando poco a poco. El tema del empoderamiento es muy importante porque es empoderar a tus colaboradores para que agilicen esos procesos productivos y tomen decisiones a tiempo. Hay muchas organizaciones que son muy burócratas y digamos que cualquier decisión, por más mínima que sea, tiene que subir hasta el presidente y eso es imposible. O sea, es imposible que un presidente tome la decisión de cuántos tintos se sirven en el día, tome la decisión de
inclusive muchas veces de la selección de personal, porque es que imagínate pues un presidente entrevistando a todas las personas que ingresan a la organización, o sea, si la organización es muy grande, eso es absurdo, tiene que haber un departamento que se encargue de esa selección. Entonces yo pienso que el tema del empoderamiento es una herramienta muy importante desde que se sepa hacer y desde que hayan unos procesos de entrenamiento adecuados y un KPO, un tema de manejo de gestión del conocimiento importante dentro de la organización. Organización en la que hay control, o sea, son organizaciones absolutamente controladoras desde arriba, desde la cabeza y totalmente jerarquizadas, es muy difícil que puedan competir porque las organizaciones actualmente y el mercado está cambiando y hay que reaccionar muy rápido ante el mercado y esas organizaciones tan controladoras, tan burócratas, es muy difícil que puedan reaccionar rápido si cada decisión que se toma se maneja desde la cabeza. Esta práctica del empoderamiento obviamente es una práctica de negocios que facilita la delegación de autoridad. Sin embargo, no es que se entregue la autoridad, sino que se comparte la responsabilidad bajo un proceso establecido de reconocimiento de fuerzas y debilidades internas y responde pues como a todo el tema del rechazo al cambio. O sea, organizaciones donde no exista un buen nivel de empoderamiento y una buena metodología de empoderamiento son organizaciones que es muy difícil que se adapten a los cambios del mercado. No sé si ahí hay alguna pregunta. Pregunta Diana Marcela García, ¿qué pasa si la empresa que me presta el servicio de tercerizar incumple con un proceso importante para mi empresa y genera daños y perjuicios económicos? ¿Yo podría cobrarle a la empresa que me costó ese daño? Claro, por supuesto, si tú tienes tercerizado un proceso y se demuestra que tuvo un procedimiento inadecuado y eso te causó perjuicios, ustedes saben que a nivel jurídico los perjuicios tienen que ser demostrados, ¿cierto? No es simplemente tú ir a un tribunal de arbitramiento o a un tribunal de amigable composición o una cámara de comercio, a donde un conciliador, inclusive ante un juez de la República, a decir simplemente que X o Y empresa me causó perjuicios, sino que si esos perjuicios están adecuadamente demostrados, y realmente son significativos, porque a veces los perjuicios pueden ser inocuos y son significativos, claro, se puede repetir, existen herramientas jurídicas para repetir frente a esa empresa que te causó ese perjuicio. Por ahora no hay más preguntas, Lina. Bueno, no sé si me podrías decir, Miguel, cómo estamos de tiempo para poder alargarme o extenderme más o menos en las herramientas que me quedan faltando. Estamos a 43 minutos de finalizar la transmisión. Perfecto. Vamos bien de tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Los últimos 30 minutos son para preguntas o no? No, si es necesario que veamos las herramientas y como hemos ido resolviendo preguntas durante toda la sesión, digamos que no hay un tiempo estipulado para hacer preguntas en esta sesión por lo menos. Miren, las conclusiones que saco frente al tema del empoderamiento son muy importantes. Yo pienso, miren, ¿por qué fracasan los equipos de trabajo? Es porque no aprenden a empoderar. Siempre dentro de un proceso, dentro de una organización, ya sea el área financiera, ya sea el área administrativa, ya sea el área de recursos humanos, ya sea el área de operaciones, comercial, siempre tiene que haber un nivel de toma de decisiones. Yo pienso que dentro de los procesos se tiene que estructurar y dentro del perfil del cargo se tiene que estructurar el nivel de toma de decisiones que tiene cada uno de esos perfiles. Por eso es que cuando nosotros construimos los perfiles de los cargos dentro de la organización, siempre tenemos que poner las decisiones esperadas y las responsabilidades que se esperan de ese cargo y las decisiones que se espera que tome ese cargo para la organización. Porque al nosotros repartir y compartir ese nivel de responsabilidad, la organización inmediatamente adquiere más agilidad, no es una organización enquilosada, es una organización que avanza rápidamente por la toma de decisiones rápidas, por la toma de decisiones a tiempo. Y es por esa palabra que también viene el tema del justo a tiempo, del just time, y es porque
al nosotros empoderar y al nosotros digamos que disminuir tiempos y tomar decisiones a tiempo y empoderar a nuestro equipo de trabajo, podemos lograr muchas otras herramientas administrativas que van ligadas a ese empoderamiento. Nosotros, yo sé que hemos escuchado hablar muchísimo de ese justo a tiempo y nosotros sabemos que ese justo a tiempo es el momento exacto en que tenemos que prestar el servicio, el momento exacto en que tenemos que entregar un producto y que eso precisamente nos genera digamos, ese momento de verdad con el cliente. Yo sé que ahorita está muy de moda el tema de los momentos de verdad. Y a mí me parece muy importante ese tema de momento de verdad, porque con ese justo a tiempo es que nosotros podemos decirle al cliente, mire, por eso es que usted nos eligió a nosotros, porque nosotros siempre le entregamos el producto o el servicio en el momento requerido por usted y en las condiciones establecidas por usted. Entonces, digamos que por eso es que las empresas se hacen matar por ese justo a tiempo. Entonces, digamos que ese justo a tiempo busca eso, es eliminar, por eso es que nosotros hablamos de Cardex y hablamos de un montón de herramientas que nos permiten manejar un adecuado manejo de los inventarios, un adecuado manejo de la entrega de los productos, un adecuado manejo de la entrega de los servicios y de la prestación del servicio, de la coordinación con clientes y con proveedores. Entonces, digamos que aunque muchas personas pensarán que el justo a tiempo tiene que ver con un esquema operacional, el justo a tiempo es una herramienta administrativa poderosa que nos permite crear, si volvemos a lo que veníamos hablando hace algún rato, una ventaja competitiva y una barrera de entrada frente a la competencia. No sé si frente al tema del justo a tiempo hay alguna duda o alguna inquietud, porque yo sé que es un tema que genera muchísimas dudas cuando lo expongo. Pregunta Emerson Leonel, Emerson Leonel Montes. ¿Para qué se puede trabajar con el justo a tiempo? Pero para que se pueda trabajar con el justo a tiempo, la empresa debe tener un esquema robusto de comunicación interna. Sí, definitivamente tiene que tener unas entradas y unas salidas de unos procesos muy estructurados. Al tener unas entradas y unas salidas muy estructuradas y muy claras frente a qué es lo que usted le entrega al otro proceso y cuál es la entrada que usted tiene del proceso anterior, el justo a tiempo funciona. Entonces, digamos que para tener un justo a tiempo se tiene que trabajar bajo la metodología del ciclo PHBA, se tiene que trabajar bajo un esquema de procesos y de indicadores a nivel organizacional. Y eso implica obligatoriamente que exista una excelente comunicación entre los procesos. En las organizaciones nos encontramos muchísimo con el tema de que, eso no es mi proceso, eso no es de mi área, eso no me corresponde a mí, eso es de contabilidad. Miren, esas son organizaciones que están obligadas o que están ligadas al fracaso. ¿Por qué? Porque si cada cual no se empodera de su proceso y no colabora a que los procesos que te entregan o que tú entregas se hagan de una manera adecuada, las metas de la organización no se van a cumplir. O sea, digamos que la organización es como un ente animado, como un ente vivo, en que cada uno de los procesos aporta a la estrategia del cumplimiento de las metas organizacionales. Si uno de los procesos falla, eso es como un eslabón. El resto de los procesos obligatoriamente se tendrán que caer, porque las entradas de unos procesos son las salidas de los otros. Entonces, yo pienso que es un tema de organización de procedimientos, es un tema que tiene que ver con calidad de los procesos, es un tema que tiene que ver con ciclo PHBA y eso obligatoriamente tiene que implicar una excelente comunicación entre los procesos, unos excelentes canales de comunicación tanto verticales como horizontales, como transversales. No sé si de pronto existe otra pregunta, Miguel. Sí, pregunta David Ena Hurtado, ¿de qué manera se podrían reducir los despilfarros en el sector de servicios con el justo a tiempo? Muy buena pregunta. Miren, yo pienso que es uno de los sectores más difíciles de manejar. Yo he trabajado en sector real, he trabajado en producción, he trabajado en servicios y yo pienso que el justo a tiempo, mediante, no sé si ustedes, yo no lo puse acá porque digamos que no es una herramienta administrativa, yo pienso que es más bien una metodología, pero yo soy muy amiga de la metodología Kaizen. ¿Por qué la metodología Kaizen? Porque yo pienso que
en el tema de servicios, digamos que una eficiencia operacional dentro de los procesos es fundamental. Entonces, digamos que si un proceso en el tema de servicio le entrega tarde al otro, retrasa la entrega de servicio final al cliente siempre. Entonces, yo pienso que es, digamos que el sector de servicios, digamos que el que más tiene que trabajar con la metodología de justo a tiempo, porque si nosotros pensamos siempre en justo a tiempo, pensamos en inventarios, pensamos en materia prima, pensamos en la entrega del vehículo, en la entrega final al cliente, y no necesariamente. Yo pienso que en el sector de servicios el justo a tiempo es mucho más importante y contiene, digamos que una eficiencia operacional en la entrega, porque cualquier proceso que entregue tarde en sector servicios al otro, daña la entrega final al cliente. Entonces yo pienso que claro, que aplica y que es una metodología que obligatoriamente tendrá que estar en sector servicios. Gracias, Lina. Pregunta Carlos Alberto Hoyos, ¿de qué manera se puede reducir los reprocesos en el área de producción en una empresa de metalmecánica? La verdad, utilizando la metodología Kaizen. Yo soy muy, digamos, fans de esa metodología, pero pues si no se quiere aplicar y se quiere aplicar como, digamos, algo más suave, digamos, más rápido, más a corto plazo, entonces yo pensaría que iniciaría por hacer un análisis de cada uno de esos procesos, hacer un análisis estructural de esos procesos, de las entradas y de las salidas y de los indicadores que rigen a cada uno de ellos para ver si son los adecuados, si sí le pegan a la estrategia de la organización. Si yo empezaría por hacer un acompañamiento a cada uno de los procesos y verificar los indicadores, hacer un maestro de indicadores adecuado para esa organización, que verdaderamente sí corresponda a la realidad de la organización. Pregunta, bueno, le contesto a Andrea Soto, es imposible tener en cuenta todas las preguntas porque siguen llegando y no nos da el tiempo para ver toda la sesión, que es lo más importante. Yerly Carolina Herrera, cuando la empresa ya tiene unos procesos estructurados y visiblemente muestra orden en los procesos, pero al ir a la realidad en la prestación de servicios del sector salud, ¿cómo podemos aprovechar este método sobre los procesos ya estructurados? La metodología Kaizen. Miren, la metodología Kaizen, pues si me pongo a explicarla acá, digamos que me demoro bastante tiempo porque es, digamos que una metodología, pero en conclusión es eliminar los procesos que no te sirven y potencializar los que sí te sirven, ¿sí? Bajo todo un esquema y toda una estructura. Entonces yo pienso que la metodología Kaizen precisamente contiene eso, replantear todos los procesos de la organización para tomar lo bueno y desechar lo que te esté generando reprocesos y lo que te está generando impedimentos en la prestación del servicio al cliente. Entonces, yo pienso que no está mal volver a revisar todos esos procesos y reestructurarlos, pero muy, muy alineados con la estrategia de la organización, porque es que puede ser que esos procesos estén establecidos, pero que no estén directamente alineados con esa estrategia. Y si no están directamente alineados con esa estrategia, pues nada va a funcionar, no se va a cumplir el objetivo, no se van a cumplir las metas y por eso es que la prestación del servicio se está viendo afectada. Entonces, digamos que el tema es un tema más de fondo que de forma y yo pienso que si hay organizaciones que están llenas de procesos, que tienen miles de procesos y al final de 20 procesos les sirven 5. 5 son los que le pegan a la propuesta de valor, siempre, siempre, siempre cuando verifiquen procesos. Verifiquen que esos procesos sí le peguen, sí estén alineados con la propuesta de valor y con la estrategia de la organización. Si esos procesos no tienen nada que ver con la propuesta de valor y con la estrategia de la organización, deséchenlos porque no sirven. Muchas veces es preferible tener poquitos procesos y que sí le peguen a lo que nosotros estamos buscando, que tener una infinidad de procesos que a la final lo único que hacen es empapelarnos y llenarnos de problemas y de reprocesos dentro de la organización. Pregunta Fander Silva, y también pregunta Fander Silva, ¿qué relación hay entre el justo a tiempo y calidad? Muchísimo.
siempre cuando uno establece el justo a tiempo, uno tiene que cranear, digamos, unos procesos muy claros frente, como lo dije ahorita, frente a sus entradas y frente a sus salidas. Y frente a los indicadores que miden esos procesos y la manera como se entregan y se comunican. Entonces, digamos que la calidad total o un buen proceso de calidad está directamente relacionado con la entrega del justo a tiempo. Si los procesos en la parte de calidad no están estructurados de una manera adecuada, frente a las entradas y frente a las salidas de los otros procesos, es posible que la herramienta administrativa del justo a tiempo no logre su objetivo. Entonces están íntimamente relacionados. Pregunta Liliana María Bolaños, ¿es indispensable contratar en las empresas una persona especializada en el área de calidad para ligar e identificar las fallas en cada uno de los procesos? Definitivamente sí. Es un dinero, para mí eso es una inversión. Yo digo que muchas empresas lo ven como un costo, para mí es una inversión porque una persona que conozca del tema de la calidad, que conozca del tema de auditoría de calidad, del tema Kaizen, de la estructuración de procesos, del balance scorecard, de manejo de indicadores, es una persona que puede aumentar fácilmente los índices de producción y los índices de producción de una organización. Digamos que es un indicador positivo de producción. Inmediatamente una persona de calidad y que sabe de procesos entra a la organización, empieza a cambiar las estructuras para que los procesos y las estructuras y las políticas se vuelvan más eficientes y elimina y detecta las que no sirven y las que no le pegan a la propuesta de valor de la organización. Es una inversión impajaritable, ya que sea tercerizada o que sea contratada directamente a través de la organización. Si es una pyme, pues uno lo que recomienda es que la tercericen el proceso de calidad. En Colombia hay consultores y auditores internos muy buenos de calidad que conocen mucho de procesos. Yo les recomiendo a las empresas que busquen una persona de calidad que conozca el sector. O sea, que no sea simplemente una persona de calidad cualquiera, sino que sea alguien que conozca de calidad y que se haya movido dentro del sector de la industria, porque conocer la industria toma tiempo. Entonces, digamos que mientras la persona que sepa de calidad llega al tipo de industria, podría perder muchísimo tiempo conociendo el negocio. Y si se contrata una persona de calidad que sí conoce del negocio, es una persona que trae buenas prácticas, ¿sí? Un benchmarking bueno de otras organizaciones y puede aportar demasiado a la organización que la contrata. Pregunta Catalina Peláez, ¿cada proceso se debe estructurar por dependencia de la empresa o en conjunto de todas las dependencias? ¿Qué sería mejor? Yo pienso que la mejor manera es en conjunto de todas las áreas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una metodología muy interesante que se llama mesas de innovación. Esa metodología es una metodología que al principio de año cada una de las áreas dentro de la organización hace su propuesta de valor directamente orientada o estructura su proceso y sus objetivos y su plan de acción directamente orientada a la estrategia de la organización y se la expone a todas las áreas y los procesos de la empresa para que las mismas le aporten, la validen y le hagan sus observaciones pertinentes y se construye así en conjunto toda la estrategia, el plan de acción y los procesos de la organización orientados obviamente al cumplimiento de la estrategia. Yo por eso digo que las empresas año a año se tienen que ir en una inmersión de 1 o 2 días, salir por fuera de la organización, todos los líderes de los procesos con su equipo de trabajo más cercano y revisar todos los procesos de la organización de manera conjunta, porque como les digo, la organización es un ser vivo, o sea, no funciona por separado. Si se estructura el área de cartera, directamente va a pegar con el área comercial. Si se estructura el área comercial sola, obviamente va a pegar con el área de producción. Y así, o sea, lo que yo digo, la entrada de cada proceso es la salida de otro. Entonces, digamos que la tarea obligatoriamente tiene que ser conjunta. Gracias, Lina. Podemos continuar. Bueno, en el tema
Bueno, hay un tema que nosotros, pues, una herramienta administrativa de la que nosotros hablamos mucho y se llama adelgazamiento de la estructura de costos. Pero adelgazamiento de la estructura de costos no significa obligatoriamente, vuelvo y digo, reducción de personal, sino que significa hacer más rentable la operación, eliminando los costos innecesarios en la operación, ¿cierto?, de la compañía. Yo lo acabo de decir hace un momento, y digamos que hay estructuras administrativas muy burocráticas, donde están duplicados los procesos, donde están duplicadas las funciones. Entonces, reducción no significa obligatoriamente eliminar personal o terminar contratos, sino tratar de no duplicar funciones dentro de los procesos y dentro de los perfiles de los cargos. Reducción significa menos duplicidad de funciones. Entonces, y eso a su vez obviamente impacta en el adelgazamiento de la estructura administrativa y de costos de la organización. Entonces, yo pienso que es una figura que se debe estar aplicando permanentemente, y por eso es que muchas organizaciones tienen un área de costos. Ese área de costos es un área que permanentemente está monitoreando por qué suben los costos, por qué bajan los costos, si las empresas trabajan por proyectos, cuida el presupuesto del proyecto, que los presupuestos se cumplan. Y digamos que es una figura administrativa que se tiene que estar aplicando de manera permanente, porque nada te ganas tú con cumplir el presupuesto de ingresos de manera mensual si se está volando por la parte de los costos y de los gastos fijos. Entonces, lo que te ganas de ingresos lo puedes perder en el tema de utilidad. Entonces, hay empresas que venden muchísimo, pero su utilidad es absolutamente reducida. Entonces, dicen, pero ¿cómo así? Son empresas que venden millones y millones, pero al final de cuentas, cuando llega al final del ejercicio, la ganancia es mínima, y es precisamente que son empresas que no controlan su estructura de costos, y por eso es que un emprendedor puede fracasar su emprendimiento, precisamente por no cuidar esa estructura de costos. Entonces, para nosotros es absolutamente indispensable en el tema de las herramientas administrativas, el tema de la reducción y el adelgazamiento de costos. ¿Eso qué implica? Permanentemente buscar nuevas metodologías que nos permitan prestar nuestros servicios o producir los productos de una manera más eficiente y rentable. Generalmente, como yo vuelvo e insisto, a través de la tecnología, esa es la metodología más clara de reducir costos. No sé si hasta ahí existe alguna pregunta en el tema de reducción, porque digamos que es un tema muy polémico. Oscar Eduardo Atara pregunta, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer un efectivo estudio de los costos en una compañía de telecomunicaciones? Yo pienso que el tema de proyectos y de las herramientas de Project, Primavera Project, una persona que sepa utilizar muy bien, o sea, yo pienso que para administrar costos tiene que tiene que ser una persona que obligatoriamente sepa de proyectos, sepa estructurar proyectos a nivel financiero, a nivel administrativo. Entonces, yo pienso que hay herramientas muy interesantes que se pueden utilizar para el adecuado manejo de los costos, ¿sí? Ya sea a través de ERP o a través de programas de proyectos, generalmente a través de programas de proyectos, de Primavera Project o Project, y ahí digamos que se puede administrar muy bien la estructura de costos de la organización. Yo siempre le digo a la gente, no necesariamente tiene que poner un contador, es que siempre las empresas piensan en un contador para administrar. No, puede ser una persona que sea experta en proyectos. Las personas que son expertas en proyectos son personas que administran muy bien los costos dentro de la organización. Y más en el sector de telecomunicaciones. Perdón, Lina, pregunta Juan Fernando Martínez. ¿Cómo se aplica downsizing sin arriesgar o exponer la gestión y o calidad del producto o del servicio? ¿Hasta qué punto se puede aplicar esta tendencia? Sí, es cierto. Muy buena pregunta. No, yo pienso que en el momento en que un adelgazamiento de estructura de costos afecta la calidad del producto o del servicio, no tiene razón de ser. O sea, el adelgazamiento de la estructura de costos se hace para mejorar eficiencia operacional, no para desintegrar la calidad del producto o del servicio. En el momento en que pega con esa línea tan delicada que es la calidad, se está abusando de esta herramienta administrativa. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Comoda en Betty la Fea, y todo el mundo se ríe en el auditorio.
porque si todos nos acordamos, don Armando, para reducir costos en Ecomoda, obviamente empezó a comprar unos materiales que eran más baratos y dañó, digamos, que la calidad del diseño y de los productos que se estaban ofreciendo. Entonces, digamos que hasta allá no puede llegar esta herramienta administrativa. Esta herramienta administrativa es para buscar eficiencias operacionales o administrativas o financieras siempre y cuando no se afecte la calidad. En el momento en que se afecta la calidad, es una herramienta que no tiene ninguna operación, no brinda ninguna solución y al contrario lo que está haciendo es perjudicar, digamos, que el buen desempeño de la organización. Pregunta Pablo Gerardo Gómez, ¿qué herramientas existen para detectar procesos repetitivos y burocráticos? Bueno, yo creo que existen muchas, pero yo pienso que la principal son una buena construcción de indicadores a nivel organizacional. Yo pienso que si hay unos indicadores claros, una estructuración de objetivos y metas SMART claras, y a esos objetivos y metas SMART están ligados unos indicadores contundentes, yo pienso que la mejor metodología para eliminar reprocesos y una estructuración de procesos muy clara, con sus entradas, con sus salidas, con sus flujogramas y con unos flujogramas y unos perfiles de los cargos muy alineados al cumplimiento de la estrategia. Yo pienso que eso es todo, como toda una metodología administrativa para evitar reprocesos, pero los indicadores son la herramienta más fundamental, pero no se trata de llenarnos de indicadores, porque es que ahorita la moda es llenarnos de indicadores. Yo pienso que un cargo, o sea, un perfil de un cargo puede tener, si es un mando medio, puede tener hasta 3 indicadores claros y contundentes. Si es un cargo administrativo, puede tener, o gerencial, puede tener 5 o 6 indicadores máximo. Si es un proceso, si los indicadores están ligados a un proceso, también máximo 3, 4 indicadores, o sea, más de ahí es llenarnos de indicadores y volver a caer en el tema de los reprocesos. Pregunta Julián Darío Tolosa, ¿no cree posible que buscando reducir costos se toma la decisión de aumentar la carga laboral de los empleados? ¿Se afectaría el ambiente laboral en la organización? No, jamás. Miren, el tema de reducir costos no puede ir ligado al aumento de carga laboral en la organización. El tema de reducir costos siempre tiene que ir ligado a buscar nuevas formas y nuevas herramientas tecnológicas y administrativas precisamente que vayan orientadas a disminuir la carga laboral de los empleados de la organización, ¿sí? Digamos que el tema de disminución de costos siempre tiene que ver obligatoriamente con la inversión en tecnología, con la inversión en innovación, en herramientas administrativas disruptivas que precisamente nos reduzcan los costos y le bajen la carga laboral a los trabajadores. Nunca el tema de la disminución de costos puede ir ligado al aumento de las cargas o a disminuir puestos laborales para entregarle esas funciones a otros cargos, porque es una organización que obligatoriamente no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, jamás la disminución de costos puede ir orientada al aumento de la carga laboral. Siempre la disminución de costos tiene que ir orientada a la inversión en nuevas herramientas y tecnologías para volver más eficientes los procesos y disminuir esa carga laboral. Gracias, Lina. Podemos continuar. Bueno, y muy ligado a esta pregunta está el tema del mejoramiento del capital humano. Yo pienso que fue muy pertinente porque en la actualidad, digamos que todo este tema en materia competitiva que tienen las organizaciones y que están, digamos que absolutamente volcadas, orientadas al logro, a competir, digamos que en este mercado, en estos océanos rojos tan difícil, digamos que el tema del capital humano suena cliché y todo el mundo dice, no, lo más importante de la organización es nuestra gente, somos un equipo, bravo, familia. Y al final de cuentas, cuando uno mira la organización y mira el interior y hace una consultoría y hace una auditoría, nos damos cuenta que las cargas laborales no están equilibradas,
que es una organización que no tiene en cuenta los tiempos de la familia de los colaboradores, que es una organización que, digamos, no está estructurada adecuadamente en procesos y entonces, como no sabe bien sus procesos y no tiene bien alineados los perfiles de los cargos a esos procesos y a esos objetivos y metas SMART, entonces digamos que no están muy balanceadas las cargas. Entonces yo pienso que siempre dentro de la organización tiene que haber un estructurador. Y ese estructurador siempre va a ser gestión humana o talento humano. Ellos no pueden cargarse la organización al hombro, pero sí deben de ser los artífices, tienen que ser, digamos, que el James Rodríguez de la Selección Colombia. ¿En qué sentido? O sea, armar el equipo para que ese equipo responda a esa estrategia. Y armar ese equipo significa tener mucha habilidad de explotar cuáles son las competencias de cada uno de los miembros de ese equipo. Obviamente, los miembros de ese equipo tienen debilidades, todos los seres humanos tenemos debilidades, pero si nosotros nos enfocamos en potencializar esas competencias, muy posiblemente esas debilidades se difuminen automáticamente. Entonces, hay personas que muchas veces se están ubicadas en el rol que no corresponde, en el rol inadecuado, y por eso es que no juegan un buen papel dentro de la selección de la organización. Entonces, ahí está la inteligencia de la persona de recursos humanos. Yo pienso que hay organizaciones que se dedican a contratar, ay, la niña que me hace la nómina. No, yo pienso que la persona de recursos humanos, así suena cliché, tiene que ser realmente un socio estratégico de la organización, tiene que ser un estratega, tiene que ser alguien que conozca de recursos humanos, alguien que haya estudiado de recursos humanos, alguien que haya aplicado los recursos humanos. Y si esa persona y si ese nivel de perfil no se encuentra dentro de la organización porque son personas costosas, yo lo sé, somos personas costosas, entonces tercericen el servicio con empresas especializadas que les puedan ayudar a administrar ese capital humano y ese recurso humano de una manera adecuada. Hay empresas que dicen, no, es que gestión humana, es que recursos humanos no se gestiona. Claro que se gestiona, y recursos humanos, el recurso humano de la organización es un factor crítico de éxito siempre. Cuando ustedes identifiquen sus factores críticos de éxito, siempre, el primero y el obligado es el capital humano. Es que las organizaciones son vivas, las organizaciones son personas. Una organización no es un papel que se registra en la Cámara de Comercio, una organización son personas. Entonces, de esa adecuada administración de ese talento humano depende la sostenibilidad de la organización, así suena cliché, y hay organizaciones que se quiebran porque su recurso humano decide quebrarlas, ¿sí? Decide no ir al ritmo que la organización necesita para poder subsistir, sobrevivir, y persistir en el tiempo, y se quiebra porque ese recurso humano no está acorde con las exigencias requeridas por el mercado. Entonces yo pienso que el estratega número 1 de la organización, o número 2 después de, digamos que de la alta gerencia, es la persona encargada de recursos humanos, y muchas veces es el salario más bajito de la organización, es el menos valorado, es el que, ay, es que esa niña es la que me hace las fiestas, es la que me paga la nómina, y piensan en recursos humanos solamente para eso, y no piensan que realmente la persona que empuja, que acompaña, que dirige, es el James, es el que arma el equipo de trabajo. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Pregunta Karen Dayana Romero, en ese sentido, ¿no se puede tercerizar recursos humanos? Definitivamente sí se puede tercerizar recursos humanos. Miren, hay organizaciones que no tienen la persona dentro de la empresa adecuada para jugar ese rol, para jugar ese papel, y se traen el jugador del extranjero. Es lo mismo, o sea, si yo soy una pyme, no tengo el perfil adecuado para administrar el recurso humano de la organización, ni tampoco tengo dinero para pagarlo, porque sabemos que una persona con unos conocimientos, una experiencia importante en área de recursos humanos, no te vale menos de 4 millones de pesos. Sí, eso es poquito, eso es muy poquito. Entonces, pues lo adecuado sería tercerizar ese cargo
con una empresa especializada que te puede cobrar por horas, que te puede cobrar por días y que te puede manejar, digamos, el proceso de una manera más segura y más tranquila. Ahora, si es una organización muy grande, que tiene muchísimos trabajadores, y eso implica que obligatoriamente haya alguien operativo que sea el puente entre la empresa frente a la cual tú tercerizaste, porque ejemplo, puede ser una organización de 150 empleados, es muy difícil que esté totalmente tercerizado el proceso estratégico de recursos humanos, obligatoriamente tendría que haber un auxiliar, un operativo de, digamos, un mando más medio, que sea la figura de intermedia entre el asesor experto y la organización. Eso depende del tipo de organización y del número de empleados que tengan, pero claro, es muy estratégico tercerizar el proceso de recursos humanos, dependiendo pues del tipo de organización y de los servicios que se requieran. Gracias, Lina. Podemos continuar y ahorita, mientras cerramos la sesión, luego de cerrarla, abriremos ronda de preguntas con todas las consultas que tengan. Bueno, hay un tema muy importante y que las organizaciones no protegen, y a mí me parece que es una figura administrativa absolutamente indispensable. ¿Y cuál es esa herramienta administrativa? Es buscar afianzar el capital intelectual. Mire, todos los emprendedores siempre esa es nuestra gran falla. Hacemos el startup, el descubrimiento del año, una súper buena idea y no la patentamos. O no la patentamos, o si es un software no lo registramos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o si tenemos ya una marca establecida, digamos, no registramos esa marca y, digamos, no afianzamos y no protegemos nuestro capital intelectual. Entonces, no solamente es el registro de marcas, proteger el capital intelectual también significa hacer gestión de conocimiento al interior de la organización. Muchas veces personas estratégicas de la organización se van y toda la información se pierde, el proceso se desmorona, digamos que yo digo que se derrumba, la Astralandia se derrumba. ¿Y por qué la Astralandia se derrumba? Porque nosotros no hicimos una adecuada gestión de ese capital intelectual. ¿Y cómo se hace? A través de gestión del conocimiento, a través de tener una plataforma del conocimiento, unos procesos muy claros, muy estructurados, muy establecidos, unos indicadores que midan esos procesos claros, adecuados, un equipo de trabajo absolutamente empoderado y que conozca cada uno de los puntos del proceso. Miren, yo siempre digo que el mejor administrador es el que se puede ir y su equipo de trabajo reemplazarlo perfectamente sin que esa persona se necesite. Si eso llegara a suceder, esa persona es el mejor administrador de su proceso. Yo conozco personas que les da miedo irse a vacaciones, que nunca sacan vacaciones, que dicen que no, que sacan 4 días, que sacan 5 días, que porque la cosa está muy complicada, que el proceso en su área está muy complicada. Y yo siempre digo, es un mal administrador. ¿Por qué es un mal administrador? Porque el buen administrador es el que empodera a su equipo y entrena a su equipo de tal manera que se puede ir meses y ese equipo cumple la función de la misma forma como si esa persona estuviese ahí. Así suena cliché. Entonces, en estos días yo me escuchaba una entrevista, si no estoy mal, un cambio generacional de presidentes en el Éxito, el que vino a reemplazar fue el doctor Carlos, y hace poquito nosotros escuchamos de él precisamente eso. Yo en qué trabajo todos los días, en que yo sea una persona absolutamente reemplazable. Y eso me caló porque ahí es donde está la excelencia de un buen administrador. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es proteger el capital intelectual de la organización. Ese capital intelectual es invaluable, y por eso es que hay organizaciones que no lo protegen y que se van personas de la organización y se desmorona absolutamente esa empresa o ese proceso. Entonces yo pienso que y volvemos a lo mismo, esa es una ventaja competitiva que puede crear una barrera de entrada muy grande frente a tu competencia, porque son organizaciones absolutamente sólidas, porque son organizaciones que funcionan por procesos, son organizaciones que se miden a través de indicadores, que monitorean permanentemente a su competencia, que están buscando ventajas frente a la misma de forma pertinente y constante. Pero si la organización
no está organizada a nivel interno, es muy difícil que pueda salir a buscar una ventaja competitiva a nivel externo. Entonces, afianzar ese capital intelectual es una herramienta administrativa absolutamente indispensable. No tienen que ser los procesos más estructurados, o sea, no tiene que ser pues una metodología de procesos pues traída de la China o traída de no sé dónde, no. Simplemente es una metodología de procesos clara, contundente, mediante la cual toda la organización funcione como un reloj y no genere lugar a dudas. En las organizaciones, cuando hay dudas frente a la ejecución de un proceso, preocúpese. Preocúpese inmediatamente porque son organizaciones que no tienen clara su metodología de procesos. Y no saben cómo moverse. Si tú no sabes cómo moverse y si no tienes una clara ruta del mapa, es muy difícil que puedas ejecutar un modelo de negocios de manera adecuada. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. No, Lina, terminemos la sesión para abrir la ronda de preguntas, porque ya estamos sobre el Bueno, tiempo. no, ya al final yo resumo, simplemente en mi presentación resumo en qué consiste el capital humano, en qué consisten los bienes intelectuales y en qué consiste la propiedad intelectual y establezco una conclusión de que los mismos se deben proteger, tanto el capital humano como los bienes intelectuales como la propiedad intelectual para que la organización sea sostenible en el tiempo. Y ya pues sí podemos abrir nuestra ronda de preguntas. Lina, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a hacer nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión de hoy. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar este sondeo y darle una mejor devolución a Lina en este caso. También para resolver la pregunta que me han hecho muchísimo a través del chat, las diapositivas van a estar a partir de mañana en sesiones en formato grabado. Allí van a ver el video y en la parte superior un enlace de descarga del material. El video no lo pueden descargar, el material sí. De esta manera cerramos el sondeo e iniciamos con pregunta de Fander Silva. ¿Cómo identificar para un puesto a una persona con todos los estudios posibles sin experiencia o una persona con poco estudio pero con vasta experiencia? ¿Cuál escojo? Yo pienso que eso tiene que ser equitativo. Yo pienso que hay cargos que exigen una más amplia o una más corta experiencia, dependiendo del tipo de cargo, pero siempre tiene que nivelarse la parte de estudios y de estructura educativa con la parte de experiencia, así sea de un año. Por ejemplo, un cargo de auxiliar de recursos humanos. En algunas organizaciones puede ser que con que la persona tenga un año de experiencias es suficiente porque digamos que el tema de gestión humana no es un proceso muy estructurado, ¿cierto? Y se puede combinar entre un buen nivel de estudios y una experiencia, digamos que pequeña, de un año. Eso depende también del rol que vaya a desempeñar ese perfil dentro de la organización, pero mi recomendación siempre es nivel entre estudios y experiencia. Pero la experiencia para ese cargo y para el rol que la persona cumpla dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, ambas se deben de combinar. Gracias, Lina. Pregunta, me regreso un poco por el nombre, Andrea Soto. ¿Cómo se puede preparar el equipo de trabajo del área para que todos sepan realizar las funciones que otros hacen y así no tener traumatismos al momento de reemplazos? Excelente pregunta. Yo pienso que el equipo de trabajo debe ser polivalente. Por ejemplo, hay algunas empresas como Procter & Gamble que en un área, ya sea el área financiera o el área de recursos humanos, tienen la metodología de rotar 2 meses
a todas las personas por los diferentes cargos del área. Entonces, cada 2 meses las personas pasan al otro cargo, al otro cargo, al otro cargo, y de esa manera se vuelven polivalentes. Entonces, yo pienso que sí, que dentro de un mismo área, dentro de una misma área, todas las personas deberían rotar en los diferentes cargos, aunque sea 15 días, 20 días o un mes al año, para poder lograr esa polivalencia. Es fundamental. Yo trabajé en una multinacional de motocicletas japonesa muy importante acá en Colombia, y era una metodología que aplicábamos en el día a día. Siempre teníamos jornadas de inmersión dentro de las áreas, y cada una de las personas del área siempre obligatoriamente tenía que haber pasado por todos los cargos como mínimo un mes. Eso es fundamental. Lina, muchísimas gracias por resolver las preguntas del auditorio. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo debemos cerrar la transmisión. En nombre de la comunidad empresarial latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. Y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Mañana, 14 de junio, continuamos con la sesión Competencias Administrativas con el experto Iván Urrutia. En pantalla tienen el correo al que le pueden hacer llegar a Nila las preguntas que no pudimos resolver en vivo. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea una feliz noche. Hasta mañana. Hasta luego, que estén bien.